Buen día, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar que se una la gente. Bienvenidos, bienvenidas. Ya se están uniendo, gracias por estar aquí. Los primeros en conectarse. Inés, Simon. Y ya nuestro invitado se hizo presente, así que vamos a conversar. Hoy día tengo un súper invitado, estoy tan contenta. Eh, Él es Edgardo Vogel, un tremendo comunicador. Le vamos a preguntar porque él siempre es el que entrevista y ahora le va a tocar ser entrevistado. Y no lo quiero presentar mucho, pero Edgardo es uno de los pioneros en Chile y Latinoamérica en lanzar plataformas de comunicación y de conexión con donde trajo todo este mundo de desarrollo personal, de la nueva conciencia, a través de programas que él tiene, como Conversando en Positivo en su canal MCA Canal, y él ha realizado los más grandes eventos, festivales aquí en Chile, convocando a los más grandes exponentes del mundo de la espiritualidad y de esta nueva conciencia. Así que para mí es un honor. Vamos a invitar a Edgardo, que ya llegó, y para que él nos cuente su camino del alma. Vamos a ver si se une. ¡Ay! ¿Cómo Ahí está. estás, Edgardo? Hola, hola, gracias por esa presentación. Me pone rojo. Ay, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, No, al contrario. por tu generosidad y por todo lo que entregas y todo tu trabajo. Eh, Siempre tuve esa incertidumbre de saber cómo había sido el camino del alma de Edgardo para llegar hasta donde está hoy, todo ese trayecto realizado. Así que primero que te presente, yo te presenté un poquito, pero para los que no te conocen o los que sí, Lógico. nunca está de más recordarlo. Y después que nos vayas contando cómo se inició todo este camino. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Excelente. sí. Ya. Así que ahí nos cuentas quién es Edgardo Yo y te cuento. sí, cómo ha iniciado este camino. Bueno, mira, son hartos años de camino. Bueno, yo soy de profesión ingeniero comercial. Estudié en la Universidad de Chile. eh, y yo diría que relativamente joven ya tenía ciertas inquietudes de chiquitito, me llamaba la atención mucho el tema de la muerte cuando chico. Wow. No podía entender cuando me quedaba, yo era bastante introvertido y principalmente me quedaba en mi pieza y en la noche de repente siempre pensaba que no podía ser que desapareciéramos. No, no me cuadraba. Que Entonces, naciéramos para morir. claro, no, con que desapareciéramos, sí, pues, ¿cómo? Pero o sea, no me cuadraba. Lo mismo la palabra abstracto desde el colegio, cuando enseñaban esa palabra abstracto, entonces empezaba, que extraña esa palabra abstracto, decir algo que como que desconocía. Yo creo que de ahí me empezaron a surgir inquietudes. Después ya por distintas situaciones yo fui alumno bastante malo, yo diría muy flojo también, introvertido, y entré por circunstancias de la vida a la Universidad de Chile con un puntaje muy bajo, pero por situaciones justo cuando fui a un llamado de viva voz parece que no había mucha gente y ahí entré. Eh, Wow. sin creérmela, la verdad, porque tenía una autoestima muy baja, muy acomplejado. Era, siempre estaba detrás de los famosos para conocer a otras personas, para conocer chicas, qué sé yo. Y bueno,
igual cuando entré a la universidad, ya un poquito antes, seguía con inquietud y lo primero que me llamó la atención fue un aviso chico que salía en el diario que decía, te invitaban a unas charlas de meditación trascendental. No sé si has escuchado, que ahora se están Pero en poniendo de esa moda. época, ¿qué es eso? Así como... Sí, claro, muy antiguo, pero he escuchado ahora que se está poniendo como de moda de nuevo el que la creó, y que te invitaban como a una oficina, tenías que llevar como, me parece que una manzana o algo así, y te daban un mantra y te explicaban un poquito cómo meditar. Eso fue, yo diría, como mi primera experiencia así, de hacer otra cosa distinta a la vida común y corriente. Y, y bueno, después también como las situaciones de la vida, lo bonito cuando uno va teniendo más edad es que puede ir integrando las distintas situaciones, intersecciones que te va proponiendo la vida, relaciones, y te vas dando cuenta que todo tiene un sentido. O sea, Mm. no existe absolutamente ninguna casualidad, nada. Y ahí vas integrando. En la universidad conocí a un gran amigo que sigue siendo mi gran amigo. Él un día me dijo, mira, frente a mi casa vive una niña que es separada, es buena moza, te la quiero presentar, me dice. Justo al frente. Y me la presentó. Y el asunto es que, bueno, ella fue mi primera esposa, yo era menor que ella, bastante menor, pero lo importante de este relato es que ella ya estaba en un camino, pero principalmente era muy amiga y conocía a un gran maestro, que era Darío Salas Sommer, que es un chileno que ya falleció, creador del Instituto Filosófico en México, eh, y que generó una escuela, y una enseñanza. Cuando lo conocí a él, como que, digamos, ella me pasó un libro primero que se llama Los brujos hablan, que es un libro de él, bastante sencillo pero muy profundo, donde te va mostrando que en realidad la vida es más simple de lo que parece, pero por otro lado, en esa simplicidad está toda la profundidad. Y eso a mí me impresionó. Yo sentí que era un lenguaje como tan, sí, lo sentí como propio, y que en realidad está todo como a la vista en la simpleza. Y, y ahí, bueno, me conecté con él, después entré a esta escuela que se llama Instituto Filosófico Hermético, me seguí conectando con él, y bueno, de a poco, él, digamos, siempre manifestaba una forma de un camino, una enseñanza, que es una filosofía principalmente práctica, es una filosofía Mm. operativa, se puede decir, donde tú, bueno, el objetivo principal es desarrollar conciencia. Yo diría que todos los caminos espirituales y todos los maestros siempre el objetivo principal es que uno desarrolle conciencia. El punto es qué significa eso, cómo se aplica en la vida real y no quedarse en la teoría. Y ahí va profundizando. No sé si quieres, te profundizo un poco más o tú me haces preguntas como tú quieras. Sí, sí, bueno, Darío uno también pionero aquí en Chile en traer los temas de metafísica. Yo sé muy poco de él, pero conozco su trayectoria también y qué privilegio haber estado en esa escuela y que había sido tu maestro. Así que Total, sí, por sí. favor, o sea, Sí, es verdad. cuéntanos. Y lo principal ahí es como rescatar un poco lo que tú dices, que la vida no da puntadas sin hilo, o sea, está todo conectado, todas las personas, todas las almas que yo digo que finalmente se encuentran. Ahí están diciendo también, por favor, que nos cuente. Y, y cómo cuando uno va mirando su historia hacia atrás, cuando ya tomó, aunque sea un poquito de conciencia, se da cuenta de que todo el entramado era perfecto. Y qué lindo cómo lo Sí, cuentas, porque es así, o sea, no hay error en el proceso de la vida. no hay Y error. ahí cuéntanos sí, con esta experiencia con Darío, ¿qué es lo que a ti te despertó todo este proceso de la meditación, de esa apertura de conciencia? ¿Qué es realmente lo que tú dices? ¿Qué es la conciencia realmente? Claro. Bueno, yo creo que no es tan racional. Cuando yo conocí, digamos, me llegó este libro y conocí personalmente a Darío, y empecé a ir a las charlas, a las conferencias de él.
yo sentí inmediatamente que era algo que era conocido. O sea, no lo sentí como nuevo. O sea, claramente sentí que era como un reencuentro de una enseñanza que ya de alguna forma ya la traía y había estado con muchas personas que estaban ahí y principalmente con la que fue también mi señora y Darío, que, o sea, y él lo decía en las charlas, las conferencias, bueno, hasta cuándo se van a seguir repitiendo ustedes? Ya está bueno que empiecen a comprender de qué se trata esto para que crezcan. Esto ya se lo he repetido muchas veces, decía eso. Eh, y principalmente, al principio yo creo que cualquier persona le sucede que uno está como excitado cuando empieza a sentir, digamos, esta información de sabiduría internamente y como que es importante, empieza a transmitir mucho también. Ahí viene como un ego espiritual, un poco, empezar a transmitirle a Sí, todos, como tremenda novedad esta. Y a todos quieres como decir, pero ¿cómo no sabes esto? ¿Cómo no te das cuenta? Empezar a maestrear un poquito. Yo diría que esa es como la primera etapa hasta que uno se va dando sí, cuenta, ¿no es cierto? Que se va dando cuenta que realmente hay que tener ojo con esa soberbia y empezar a bajar y empezar a trabajar de verdad, porque el camino espiritual es un trabajo y bueno, te voy profundizando, digamos, lo primero en el trabajo, por lo menos que yo he ido aprendiendo y comprendiendo con Darío, es que uno tiene que aprender o ver o comprender lo que no somos. mm, Es como el primer paso, más que conectarse a lo espiritual, a toda la bola, porque somos seres acá en la tierra absolutamente mecanizados. Estamos muy, muy, muy programados, funcionamos como zombies, como sonámbulos, es decir, durmiendo despierto. sí. Entonces, esa es como la primera etapa, empezar a darse cuenta que en realidad tenemos una estructura física, mental, emocional, energética, que está por situaciones de tu historia personal, de tus genes y de la propia historia, digamos, global donde uno está viviendo, el inconsciente colectivo, te genera un programa. Entonces uno tiene que empezar, el primer trabajo es empezar a hacer un trabajo interno de autoobservación en las Mm, distintas áreas de uno. Cómo uno está programado mentalmente, por ejemplo, los pensamientos. Esa es una primera gran tarea que lo dice Eckhart Tolle también, que en fondo son nuestros pensamientos, no son propios, son pensamientos mecánicos. Es una grabadora que tenemos ahí y pensamos que es propia. Entonces esa es como mm, la primera tarea de ese loro, empezar a darse cuenta que es una grabadora que está metida ahí en el cerebro y que nos engaña, pensamos que es propia. Entonces eso es una primera tarea de mucha observación, de empezar a ver cuáles son, por ejemplo, tus pensamientos recurrentes, que están ahí, que mm, se dan vueltas, porque se dice que uno tiene miles de pensamientos, pero si tú los empiezas como a notar, te vas a dar cuenta que la concentración de determinados pensamientos, el objeto de eso, son muy pocos. Puede ser de mm. repente aspectos materiales, algunos aspectos emocionales, eh, rabias, no sé, pero son algunos que se van repitiendo, que se dan vueltas, que se dan vueltas. Entonces, ese es un trabajo grandote que yo creo que no termina nunca, porque esa grabadora es muy grande. Entonces, Sí, tiene mucha son cinta. tiene muchas cintas, sí. Entonces, aprender a descifrar eso y por otro lado, claro, empezar a hacer, bajo ese prisma del tema mental, empezar a hacer trabajos que ayuden a parar ese loro, digamos, a disminuir Mm, esa frecuencia mental. Y ahí tienes que hacer trabajo de, por ejemplo, de inmovilidad, por darte un ejemplo. Eh, una inmovilidad diaria, partir con 5 minutos, pero inmovilidad. Entonces, estar ahí absolutamente y empezar a observar qué está pasando con uno. Ahí uno se da cuenta que es muy difícil estar inmóvil, que nos estamos siempre moviendo y ese movimiento tiene que ver también con el movimiento mental. Entonces, es cosa de ver
en el Oriente, cómo pueden estar inmóviles horas, pero porque están ahí en unitario, digamos. Bueno, la meditación, movimientos conscientes, por ejemplo, también, si sales a caminar, hacer una caminata consciente, es decir, tomar conciencia de tus pasos, de todo. O sea, es una contrapartida, digamos, con lo que no somos. Después, empezar a observar lo que no eres en el área emocional, por ejemplo. ¿Qué cosas te dan rabia? ¿Por qué te enganchas? ¿Con qué tipo de personas te enganchas? Eh, todas las áreas emocional, empezar a identificarlas. Eh, cada, y eso tiene que ver también con aspectos defectuosos de uno. Es decir, esto se divide como en áreas, digamos, en centros en inteligencia. Digamos, está la inteligencia del aparato circulatorio, que tiene que ver con el aparato respiratorio y tiene que ver con el pensamiento, con el pensar. Entonces ahí hay toda una inteligencia que hay que trabajar. Después la inteligencia, perdón, del circulatorio son las emociones. El aparato circulatorio, la sangre, las emociones. El pensar tiene que ver con el aparato respiratorio. Ahí sí lo dije bien, sí, con el respirar. El respirar tiene mucho que ver con el pensamiento. Entonces vas trabajando el aspecto corporal también, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos llenos de hábitos físicos, del aparato digestivo, de la alimentación. Empezar a trabajar todas esas áreas también para ver primero qué pasa con nosotros y de ahí trabajando las contrapartes. Ahora, cada una de estas áreas tiene efectos específicos donde uno también tiene que ir trabajando. El aparato, o sea, todo el aspecto instintivo también, que tiene que ver con el impulso y tiene que ver con el fuego. Por ejemplo, soy muy impulsivo, que si uno se da cuenta que que siempre toma decisiones impulsivas y que eso te afecta en tu vida, porque te genera, digamos, esas causas de impulso te generan consecuencias muchas veces negativas. Doy un ejemplo en lo propio, que sé yo, a mí me gusta harto la astrología y en la astrología me aparece Marte, por ejemplo. Marte tiene que ver con el impulso, con el fuego. Me sale como un aspecto mal aspectado y en una casa que tiene que ver con la casa del dinero y de los valores. Entonces, ahí hay una señal que me dice, no seas impulsivo en el área de los negocios, los emprendimientos, eh, y, y yo he tenido muchas pérdidas y cosas por impulso en los negocios, hasta que me di cuenta que yo, si quería ganar dinero o tener cierto éxito material y empresarial, tenía que ser mucho más reflexivo. Tenía que, no, siempre, o sea, cuando joven quería ganar plata rápido. Y, eso, y era lo contrario que me decía la astrología y todo. Entonces hay que ir haciéndole caso y eso tiene que ver con un proceso de autoobservación en distintas áreas y otros defectos, por ejemplo, eh, qué sé yo, la soberbia, el narcisismo, por ejemplo, bueno, uno tiene que ir trabajándose un aspecto y de ahí ir avanzando. En el aspecto personal, por ejemplo, yo me empecé a notar que por un lado era muy pasivo, era muy cómodo, y lo que me hacía flojo, y por otro lado muy tibio, digamos, en el sentido de no tomar decisiones, de estar ahí ni chicha ni limonada. Entonces, en un momento dado, Darío Salas me dice, mira, tu problema es que tú tienes un techo mental muy bajo y eres muy tibio. Me llegó muy fuerte, me dice, chuta, soy un gallo tibio y con topes mentales, ¿sí? Que una autoestima muy baja y todo. Entonces, empezar a trabajar eh, la comodidad, la flojera. Me metí en un curso de teatro para subir un poco la autoestima, para empezar a atreverme, para atreverme a mostrar, sacar un poco esas emociones, empezar a hacer trabajo. Mucho trabajo físico también he hecho que tiene que ver con el camino espiritual, porque lo que yo he ido aprendiendo y lo he visto en la práctica, que en la medida, porque
el trabajo espiritual tiene que ver con energía, ¿no es cierto? Todo es energía. Y, y si uno tiene poca energía o la pierde en el día a día, es muy difícil desarrollar conciencia. La conciencia tiene que ver con el estado de alerta, con el estar más despierto. Si tú no tienes poca energía y en el día la vas perdiendo, además, porque ¿cómo se pierde energía cuando uno está muy disperso? Cuando tu cabeza, por ejemplo, saliste de la casa, quizás con algún problema. Después ya estás pensando te llamaron por teléfono, otra situación. Fuiste al trabajo, no sé, te agarraste con el jefe o tenés algunas cosas pendientes. Y así quizás hay tres, cuatro, cinco cosas en tu cabeza eh, y que te hacen disperso. Entonces en la noche llegaste con mucho menos energía de la cual partiste y por lo tanto estar atento es casi imposible. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la actividad física? Que si tú haces actividad física principalmente en la mañana, la actividad física te genera endorfinas y te genera energía. Entonces tú partes con un estado de alerta muy distinto con actividad física o sin actividad física. Te lo digo por experiencia. Yo llevo pero muchos años trotando y todo, y muchos proyectos lo he ido focalizando a través de la actividad física. Entonces, recomiendo siempre la actividad física, cualquier cosa puede ser. En mi caso, yo he trotado mucho, porque he aprendido otra cosa que también hoy día cada vez muchos la conocen también, que tiene que ver con la visualización. Es decir, en un momento dado, proyectos, digamos, tener un cierto éxito económico, una base económica material, porque siempre lo he ido entendiendo también a través de Darío, que en el fondo si uno quiere tener éxito espiritual, lo primero que tiene que tener a lo menos una base material mínima para poder estar aquí en la tierra, porque si estás pobre, pobre y no tienes lo mínimo para vivir, ¿cómo puedes pretender ser un tipo con desarrollo espiritual y todo? Eso yo lo he ido comprendiendo y por eso me planteé como primer objetivo tener una cierta base material. Entonces, me independicé, empecé a desarrollar proyectos propios, pero siempre visualizando los proyectos, digamos, lo que yo quería el visual, y con el trote. Entonces, con la actividad física yo visualizaba lo que quería. Ahora, Wow, qué lindo. y funciona, o sea, funciona. Ahora, claro, los proyectos, si son proyectos más complejos, por supuesto que tu esfuerzo tiene que ser mayor. No se puede estar pensando de que esto va a ser de un día a otro, pero se va concretando. Porque también he ido comprendiendo que la visualización tiene que ver con que tú llevas al presente mental tu objetivo y lo vas sintiendo y lo sientes. O sea, la clave está en sentirlo. Y si además lo vas materializando en un papel, lo vas escribiendo, lo que tú quieres, ya lo tienes aquí, ya lo tienes en la práctica. Después tienes que materializarlo. Entonces, la materialización se puede ir haciendo, generando energía cuando empiezas a generar un super esfuerzo que se llama. Que también no sé si has escuchado de Gurdjieff, que es un filósofo, era un filósofo ruso muy importante, que fue un Ya, maestro. no, a él no lo conozco. Sí, él fue muy grande en su tiempo. Le estoy hablando de un filósofo del año 1900, 1910, Ya. 1920, pero que era muy estricto. Y él tiene, digamos, una filosofía del súper esfuerzo, que en el fondo si uno quiere desarrollar conciencia, tiene que desarrollar voluntad para Mm. estar más alerta, lo que hablábamos antes. Y para desarrollar voluntad, tienes que generar súper esfuerzos. ¿Qué son los súper esfuerzos? Son esfuerzos que van más allá de lo normal. Ejemplo, si tú tienes que ir a trabajar y tienes que levantarte a las 5 de la mañana, eso no es un súper esfuerzo, porque por obligación te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Mm. Pero si tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana y te levantas a las 6, por ejemplo, de la mañana, ese es un súper esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo estás decidiendo tú misma, nadie te está obligando, y con eso estás, digamos, de alguna forma desarrollando como el músculo de la voluntad. Claro. Eh, entonces, ese súper esfuerzo
entrega, te aporta energía. Entonces, por ejemplo, si yo me levanto temprano y salgo a trotar, ese súper esfuerzo digamos, estoy potenciando esa energía. Y esa energía, zoom, va al proyecto, completita. Entonces, el proyecto se va solidificando, se va materializando con esa energía. Y eso funciona, pero hay que estar constantemente generándose desafíos en la vida para estar vivo, para no caer justamente en lo que hablamos antes, en la inercia, en la entropía. No sé si has escuchado el concepto de entropía. Sí, 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 sí. claro, vas cayendo en la entropía, en la inercia, si es que no haces algo que se llama negantropía, es decir, Claro. que es justamente el superesfuerzo, el hacer algo que no. Entonces, y si uno profundiza en qué significa desarrollar conciencia, casi es lo contrario de la inercia. Nosotros como seres humanos tendemos a la inercia, por eso que no es fácil desarrollar conciencia, porque tendemos a la comodidad, a la inercia, es lo más fácil. Entonces, el desarrollar conciencia hay que generar una voluntad propia, creada por uno mismo, que actúa como un intermediario, actúa como intermediario entre estas inteligencias que hablábamos antes y el alma, porque no se puede llegar directo. Entonces, y este intermediario es el que de una forma toma como aliado al inconsciente. O sea, el Mm, inconsciente empieza como a confiar también en uno cuando uno empieza a ser como coherente. Es decir, lo que tú vas pensando, lo que vas sintiendo, lo vas realizando. Si tú dices, mira, ya, ok, a las 7, a las 7. Eso es coherencia y eso el inconsciente te va ayudando. Entonces después cada vez se va facilitando porque mm, el inconsciente se transforma en un aliado permanente. Y lo contrario, si tú eres incoherente, si tú, no sé, pues vas a una fiesta o estás con amigos y te planteas proyectos, conversan entre todos y al otro día ya no pasa nada con eso, si dices ya juntémonos a las 10 de la mañana y llega a las 10 y media, o si haces, pretendes un proyecto y lo dejas votado, el inconsciente empieza a decir, no, sé que esta persona no, no, no le creo. Entonces se te hace cada vez más difícil. Entonces todo eso va funcionando, es bien mágico, es pero más. es mágico, pero todo es un trabajo y que es simple, pero requiere perseverancia también, mucha perseverancia, mucha constancia eh, y, y ser consecuente, es decir, ojo, cuidar la palabra, escuchar y trabajar un aspecto efectuoso. Siempre, por lo menos lo que yo también iba aprendiendo, es que uno tiene que estar permanentemente trabajando un aspecto, no cinco, porque, o seis, siete, qué sé yo. Porque generalmente cuando uno le pregunta a una persona qué defectos tiene, primero que nada, muchos ni se preguntan eso. Claro. Y cuando uno pregunta, de repente hablan como de varios defectos, o a veces no saben qué decir. Otras veces se plantean como defectos cosas que no son defectos. Entonces, por eso es que hay que profundizar. Entonces, ¿qué aspecto de tu vida hoy te limita? Creo que uno debería preguntarse eso. Eh, y ver, ya, en este caso, por ejemplo, la flojera. Ya, pues, empecemos a trabajar la flojera. ¿Cómo trabajo en la flojera? Bueno, haciendo cosas, eh, empezando a hacer, levantarte más temprano, mover tu cuerpo, etcétera, etcétera. Plantearte objetivos que ayuden a salir de la flojera. O en caso de otro tipo de efectos, por ejemplo, no sé, el egoísmo. Eh, Hay formas distintas de trabajar los defectos, pero otro aspecto es trabajar el opuesto. Es decir, una persona que es muy egoísta podría decir, ya, voy a trabajar el extremo de la generosidad, aunque sea falsa aparentemente, pero decir, ya, voy a empezar a ser generoso. Y empieza a ser generoso en aspectos chicos, no importa. Pero con eso vas cambiando esa polaridad, entonces vas iluminando de una forma el egoísmo con la generosidad, con el dar. Entonces, con eso empieza a trabajar, pero tiene que ser mucho más consciente, tiene que ser con una libretita, empezar a observarse, anotar,
Entonces, de ahí, de esa forma, como creciendo o aprendiendo o comprendiendo. La comprensión es un Sí. proceso de ir integrando experiencias con información de sabiduría, son aprendizaje. O sea, sin experiencia, con pura información nomás no pasa nada. Esa también se plantea que cuando uno se llena, hay muchas personas que se llenan de información, pero no la experimentan. Entonces, finalmente es una información muerta, se puede decir. Que no, o sea, es como una persona muy intelectual, pero que se quedó en lo intelectual. Entonces, no le sirve de nada. Y eso pasa muchas veces con los intelectuales, que empiezan a, que son muy, no todos, por supuesto, estoy hablando de personas, ¿no? Pero que pueden caer en la soberbia intelectual porque saben muchas cosas, pero es distinto el saber que comprender. Es decir, la comprensión tiene que ver con la experiencia. Y la Mm, experiencia tiene que ver, claro, con el saber, con el experimentar y con el sentir también, con el corazón. Porque al experimentar también sientes, porque lo estás viviendo. Entonces, ahí, y esa comprensión, lo que se plantea que ya se transforma, se incorpora, es una comprensión que se inmortaliza, que ya no quedó en ti ya. Entonces, ahí es donde uno empieza a crecer, porque va haciendo crecer el espíritu de alguna forma, o tu alma, con esa información de sabiduría que la comprendiste. Por eso que se habla de completarse, por eso que es un trabajo largo, de no sé cuántas vidas, porque siempre uno tiene muchas cosas, pero lo que se plantea que al tú desarrollar experiencias, ahí tú haces un aporte también a la creación. mm, Porque el creador va creciendo, o más que creciendo, se va transformando a través de las experiencias de cada uno de nosotros, de la chispa divina nuestra. Entonces, tu experiencia en conciencia es tu aporte a la creación. Y ahí va teniendo sentido la vida. Es decir, uno va creciendo o se va transformando y el todo o el creador o como uno quiera llamarlo, también se va transformando. Entonces, ahí está lo bonito de todo. Entonces, Ahí está todo la va teniendo... respuesta a tu primera pregunta. ¿Cómo es posible que vamos a desaparecer? Y en realidad ahí está, no, no vinimos a, no desaparecemos en realidad. A medida que va avanzando, te vas viendo que es imposible. Es imposible. Sí. No sé si has visto personas que han muerto. Me ha tocado ver familiares directos, el papá, mi mamá, y cuando tú ves que una persona está viva, está entregando, y de repente ves a la persona muerta, es un cuerpo que no tiene nada. Entonces No. uno se dice, bueno, es imposible que no seamos nada. Que Es eso decir, sea todo, que realmente eso es todo, sí. justamente, Sí, justamente. Entonces, sí. eh, uno va avanzando y va, bueno, y también dentro de ese proceso, para terminarte un poco lo que estaba contando, es que Ujú. yo me propuse en un momento dado, lo que yo había experimentado, lo que yo había comprendido y la base material que había desarrollado, dije, cuando ya tengo una base material sólida, quiero hacer un aporte al desarrollo humano, a la sociedad. Me hice una promesa y se la hice también al Darío Sala en un momento dado. Le dije, mira, yo quiero hacer este aporte. Entonces me fijé un objetivo material en un momento dado y de ahí surge eh, salirse ya como el aspecto más profesional típico, se puede decir, de ingeniero comercial y bueno, mi experiencia en empresas y mi experiencia también en lo personal. Yo hace muchos años me dedico a organizar ferias, grandes eventos, hechos congresos mundiales y cosas así. Entonces, tengo harta experiencia en eso y también la misma ingeniería comercial te da una base técnica también que sirve. Y me dediqué a la organización. Llevo muchos años dedicando a la organización de ferias, congresos y grandes cosas, pero en un momento dado
dije, ya basta, o sea, y se creó un área de desarrollo humano. Y esa área de desarrollo humano se planteó como el objetivo que yo me había planteado inicialmente, que fuera un área que aportara a la sociedad en estos temas. Entonces ahí creé, o sea, partí con un programa de radio ya hace muchos años, que se llama Conversando en Positivo, que fue, yo diría, como casi la primera iniciativa, que igual fue un Sí. desafío personal también, porque dentro de mi timidez, que también la he trabajado bastante, dije voy a hacer y fui a la radio, en este caso a la Radio Universidad de Chile, y hablé con el director y le dije, mira, quiero hacer un programa de radio que se llama Conversando en Positivo, donde quiero entrevistar a gente que aporte en distintas áreas. Ya, pues me dijo él, pues. Llegamos, llegamos a un acuerdo y empecé a ir una vez a la semana a la radio y con entrevistas. Y después de eso empecé a hacer encuentros, digamos, eh, encuentros, por ejemplo, trajimos a Al Gore, que fue el ex vicepresidente de Estados Unidos, que fue, yo diría, el iniciador del tema calentamiento global Vale, en el mundo, sí. la ¿Eso tierra en de la qué año película. fue más o menos, Edgardo? Para Eso, ubicarnos en el mapa. sí, sí, eso fue el año 2007. Imagínate, vos. En Wow. 2007 trajimos al Gore después de perseguirlo mucho y de conseguirnos las platas porque era muy caro. Costó como $300.000 traerlo. Estoy hablando $300.000 hoy día cuando son como 30 millones. No más, 300 millones, perdona. Son 300 Wow. millones de pesos hoy día. Pero los conseguimos con empresas, con canal de televisión, y porque queríamos impulsar el tema de calentamiento global. Entonces, tuvo mucha fuerza al tener auspiciadores como en este caso fue Chilevisión, el Mercurio y otros. Y ahí partimos con calentamiento global, después trajimos a Joe Dispenza, que hoy día Wow. lo trajimos 2 veces a Chile. Entonces, cuando era mucho menos conocido, pero Mucho menos ya era conocido. importante, sí, sí. Trajimos a Amit Goswami, que es uno de los físicos cuánticos más grandes que hay en el mundo, los más importantes. Hicimos un seminario de física, perdón, de ciencia y espiritualidad, con Humberto Maturana, con Joe Dispenza, Amit Goswami, para ver, digamos, a ver si se podía integrar un poco el concepto de ciencia y espiritualidad. Y así Espiritualidad. fuimos realizando distintas cosas hasta que con la experiencia también de la organización, en un momento dado dijimos, bueno, empecemos acá, ¿por qué no hacemos un festival de desarrollo humano donde participen muchos relatores que ya a muchos ya los conocemos y que participe y que pueda participar muchas personas? Y bueno, ya llevamos hartas versiones en la estación Mapocho donde participan más o menos 120 relatores en cada versión con nueve salas paralelas, talleres y todo, y un salón también con empresas que se relacionan a todos estos temas. Eh, y ahí, eso se llama MCA Festival. MCA viene de mente, cuerpo y alma. Y ahí creamos MCA Canal también, que hoy día ya es una plataforma más o menos importante. Tenemos un canal YouTube que tiene, queremos llegar ya a los 100.000 suscriptores, un sitio web y buenos encuentros bueno, y las conversaciones, tiene como, no sé, como más de 1.000 videos tiene el, el YouTube. Pero la idea es seguir expandiendo. Yo creo que hoy día está todo dado para, cada vez hay más gente interesada en estos temas, ya hay cosas que las hablamos, cuando las empezamos a hablar nos miraban como extraños, Estás raro. pero hoy Y súper día, visionario, Edgardo, porque eso de que hablas de unir la ciencia con la espiritualidad es lo que hoy día estamos viendo una realidad. Eso es lo que sí, está pues, sucediendo realmente. Y de eso es uno sí, de las cosas que va a suceder. sí, Eh, sí, mira, a mí, que también se relaciona con la astrología, un astrólogo amigo que me hizo clase y me hizo la carta natal, me dijo en un momento dado, cuando yo no estaba ni nada con este tema todavía, me dijo, mira, porque ¿tú sabes algo de astrología? ¿Conoces? Muy poquita. Conozco más o menos, sí, No, tengo información. Yo en realidad soy más de la numerología y súper. de otras herramientas, pero sí, sí, Bueno, a mí en la carta natal son 12 casas, ¿no es cierto? Cada casa va sí. representando un aspecto de tu vida. Y
en un área que es la casa 6, que es la casa del servicio, yo tengo varios planetas, y de hecho tengo el Sol también, la Luna, no, la Luna en Aries, pero Marte, tengo varios, como 5 planetas ahí. Entonces el astrólogo me dijo, mira, eh, tú tienes tu rol, es hacer grandes eventos en el área humano y que estén todos arriba de la ola. Eso me dijo en ese tiempo. A mí me quedó dando vuelta qué significa. No lo retení en ese momento. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta, ay, y lo otro, trabajar con mujeres también me decía. Que tienes que trabajar con mujeres, cosas muy masivas, y arriba la ola, en tema humano. Arriba la ola de alguna forma significa como innovadoras también. Sí, pues, Eh, y top de bueno, línea. claro, entonces ya me he dado cuenta que de alguna forma esa ha sido como parte de la misión también, digamos, de ir haciendo un aporte constructivo y de ser una especie de puente entre personas que entregan mucha información y personas que andan buscando y necesitan información. Y por eso también el festival, los programas y todo, y tal como tú dijiste al inicio, eh, a mí no me entrevistan, o sea, yo soy un entrevistador. Sí, así que tremendo desafío aquí. Sí, pues. Pero eso es así bien en síntesis, digamos, a lo que llegué hoy día. Ya tengo claro que en el fondo eso tengo que hacer. Estoy contento, por supuesto, feliz con todo lo que hago, y yo creo que con el tema virtual, con el tema de las redes, como cada vez crecen, yo creo que tenemos una gran oportunidad, tal como el tema virtual y redes va por el lado oscuro, pero también va por el lado luminoso. Entonces tenemos que aprovecharlo, tal como tú lo haces, muchas personas lo hacen, esta misma Claro. plataforma de Instagram. ¿Cuántas personas ya hoy día se están incorporando, escuchando estos temas y de repente, pum, me enganchan con un concepto y les resuena? Y lo mismo Mm. pasa con el festival. A mí me alegra mucho cuando de repente una persona entra, por ejemplo, a un taller de meditación y de repente sale del taller y se da cuenta que no era tan complejo y que pasan cosas, o yoga, o música terapia, o un concepto, como estos conceptos que no son tan complejos, pero por ejemplo el del pensamiento, el darse cuenta que somos pensados y que tenemos que darnos cuenta de eso, que estamos llenos de implantes mentales, y que de alguna forma hay un control, digamos, de este sistema. Hay una Mm. matrix y que tenemos que empezar a comprender que, bueno, por algo estamos en esta matrix, que tenemos que crecer con esta matrix que es un opuesto, pero también darnos cuenta que somos más que eso, Claro, total. Mira, ¿cierto? yo rescato como hartas cosas de lo que has hablado, así partiendo, que lo importante, y qué bueno que lo recalcaste tanto, lo importante que es el autoconocimiento, esa autoindagación, es empezar a conocerse uno mismo, a mirarse. Yo le digo a todos, mírate, deja de mirar afuera, empieza a Claro. mirarte a ti, porque todo lo que ves afuera es un fiel reflejo de lo que hay en tu interior. Y cuando uno, lo que tú dices, tiene la voluntad, porque más allá de disciplina, eh, hay que tener primero la voluntad de hacer los cambios, Sí, de comenzar a ser coherente con uno mismo, que eso es lo que sí, tú dices. sí, Y yo siempre, todos los días, es como mi rezo, ¿estoy siendo coherente con lo que yo realmente quiero, con esta acción o con lo que estoy diciendo? Entonces empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. por ¿Qué supuesto. pensamiento es lo que tú dices? ¿Qué cosas me estoy creyendo? ¿Qué me está dirigiendo en este minuto? Y todo ese trabajo que tú haces, que hoy día hay tanto a disposición, Todo, tantas ¿ah? terapias, tantos métodos, herramientas, es que ya no hay excusa y está todo tan al alcance después de todo Sí, este periodo que pasamos de estar más mm, en nosotros, en nuestras casas, claro. se abrió, yo creo que definitivamente todo un mundo para que todo esté al alcance de todo. Sí, por Ya no hay supuesto. excusa, No, no hay ya no hay excusa. excusa. Y hay que tener ojo con lo que uno habla también. Por ejemplo,
muchas veces con este tema de la voluntad y del trote, yo escucho respuestas, sí, pero yo soy flojo, no, esto no es para Sí, mí. O sea, están co-creando esa misma respuesta. sí, po. Entonces, ojo con lo que uno mismo se plantea. Si uno se dice que es flojo, es flojo. Entonces, Sí, po. uno es Ese es co-creador tu de... mantra, ¿no? Si ese es tu mantra, eso es lo que vas a crear. Yo le digo, ¿qué estás rezando? Pero ¿cómo? Si yo no rezo, todo el rato estás rezando, estás pensando todo el rato. Ese es tu rezo. Sí, Entonces, ¿qué te estás diciendo a ti y qué estás proyectando en tu vida de acuerdo a lo que estás pensando? Y que eso es la primera ley que hay que aprenderse, ¿es cierto? Todo de en todas mente. maneras, y no ponerse, cuando yo te hablé de estos techos mentales, a mí me llegó la imagen en esa vez muy, muy, muy rápido. Es decir, es como que uno se pone un tope, y de ese Mm, tope entonces no puedes crecer, no puedes avanzar. Entonces, por eso el tema de la palabra es importante, no ponerse imposible. Todo es posible, obviamente, dentro de lo que uno puede hacer, pero no mm. ponerse topes previos, y abrirse a la vida y cambiar la vibración. Bueno, una cosa muy importante que son los principios herméticos también, eh, que, ¿no es cierto?, que hay que profundizar en ellos. El tema todo es mente, causa y efecto, todo vibra, las correspondencias, lo que tú decías al La principio, polaridad, la todo. polaridad. Entonces, también es muy recomendable todos que se metan en los 7 principios porque son aplicables, o sea, no son voladas, son, por ejemplo, todo es mente. Entonces, cuando uno habla que somos co-creadores, es por eso, porque de alguna forma somos chispas divinas y que tenemos esa capacidad co-creadora. Entonces, ojo con lo que hacemos, con lo que decimos. Causa y efecto, por ejemplo, en la vida diaria. Yo lo experimentaba, pero una vez lo experimenté así. Una vez me llegó plata que no me correspondía y me di cuenta que Wow. no me correspondía. Y me dio vuelta varios días y nunca la devolví esa plata en términos empresariales. Y yo te digo, en muy corto plazo tuve una pérdida de 10 veces más que esa plata El mal, boomerang. el boomerang. Ahí dije, no, esta ley de causa y efecto, de ahí dije, no, tengo que ser lo más honesto posible y transparente porque finalmente Mm, todo se paga. Nada es gratis. Ese es otro tema que uno tiene que comprender, que en la naturaleza nada es gratis. Entonces, si el que tiene un desarrollo de conciencia no es porque se lo ganó porque sí, no. O sea, tiene claro. sus méritos. Y hay desméritos también. Pues, decir, si uno empieza a obrar mal y empieza a generarle daño a otras personas, empieza a ser deshonesto, eh, tienes desméritos. De hecho, Emilio Carrillo, no sé si lo has escuchado, un Sí, español. Bueno, él es Emilio habla maravilloso. claro, él habla de evolucionar y de involucionar. O sea, hay seres que están involucionando, que es lo contrario, que se metieron en la oscuridad y están involucionando. Bueno, es parte de su proceso, eh, pero están involucionando. Entonces, si uno quiere evolucionar, hay que comprender qué significa, que en el fondo no es revolución, porque la revolución es volver a lo mismo. Claro, Si tú, es tú- re, es es estar evolución. en la rueda, ¿no? Ahí repitiendo. Si uno ve la cosa política, por ejemplo, las revoluciones francesas y todo, cambia el poder, pero después el poder vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Mm. Por eso no Esa es la sirve. revolución. En cambio, la Sí, evolución es así, pues, es una espiral espiral ascendente, ¿verdad? De ascendente. conciencia. Y por eso también te dicen, sí, es que el trabajo es individual en este minuto, porque es uno el que tiene que hacerla, meterse en esa espiral para poder después expandir todo eso, desde tú ya estar en la vuelta. Ahora, Eh, hay otro concepto bonito de lo que tú estás diciendo, que en el fondo también lo aprendí también con el mismo Darío, que decía, y lo he escuchado de otras personas, otros maestros, que en el fondo la importancia del servicio y de mm, entregar, porque en la medida que persona también resuene, esa misma persona en este proceso te va ayudando a evolucionar. ¿Entiendes? claro, Es como una escalera, es una escala. Entonces, todos nos vamos levantando unos a otros. Sí, es eso. entonces el servicio
también es fundamental, pues el dar en el camino evolutivo es fundamental. No, o sea, todo lo que uno tiene para darlo en el fondo, es para servirlo. Y eso, y a su vez también es una ley, porque mientras tú más das, más recibes también. Entonces, suena como medio quizás comercial, pero es un buen negocio el dar. Es muy Eh, buen negocio. bueno, Darío Salas estaban preguntando. Hablo de Sí, Darío estaba Salas, preguntando qué Darío, sí, Darío Salas. un gran maestro chileno, que era el nieto de hecho de Darío Salas, que es un gran educador. ¿Ya? Mm, Y Darío, bueno, fue escritor, fue científico, hizo muchas cosas. Yo creo que él plantó una semilla de conciencia. Él siempre decía, bueno, sí, y se ve como lo que hace Emilio también, que las cosas van quedando como plantadas en la atmósfera y después sí. van, de a poquito van decantando así, ¿eh? Los Sí, conceptos y todo. sí, son ellos que llegaron un poco adelantados, que yo digo que está ahí como con Maturana, con Claudio Naranjo también, Sí, pues, son todo ese grupo de seres, o no sé, un Jodorowsky, por ejemplo, también que antes era un claro. incomprendido y ahora uno entiende todo porque es para esta época. Ellos vinieron a Mm, entregar una información para los que ya en ese momento enganchaban, que probablemente no eran claro, muchos, pero para que después ese conocimiento no se perdiera y se pudiera extender en el momento que era el apropiado, que es este. Así exactamente. que Imagínate todas las cosas que hoy día se pueden hablar. antes hablabas de esto y ya estabas en la hoguera, Sí, lo ya que, eras candidato a la hoguera. lo que yo decía que para el próximo festival va a tener de conferencista a un extraterrestre que se presente como extraterrestre. Muy bien, ¿No es eso. cierto? Y que ahí hay Sí. harto, entonces Sí, hay sí, harto está que están bien. saliendo de sus naves. Sí, en ese aspecto también hay que tener ojo, ¿ah? Porque hoy día también hay muchas personas que dicen que canalizan, otros que dicen esto, lo otro. No quedar en eso también. Sí, pues. Porque no sé si has escuchado a Emilio también, él habla y también otros de clasificaciones de seres humanos. Entonces Sí, hay una clasificación, bueno, de los que no creen nada, digamos, que siguen, no creen. Hay otros seres, cantidad de personas que creen algo, pero de repente hace algo, de repente se olvida. Hay otros que están metidos solamente en el tema conspirativo, viven del tema conspirativo. Y se alimentan del tema conspirativo, pero ese vivir de eso tampoco te hace desarrollar conciencia. no, Y otros que ya están más convencidos de este trabajo, y de alguna forma ya empiezan a trabajar más en serio. Y yo creo que por ahí tiene que ir, digamos, estar absolutamente convencido, y ser consecuente y empezar a hacer un trabajo práctico, concreto. Y sí. los resultados se ven rápido. Hoy está más rápido que nunca. Y lo que tú dices es súper importante, aprender a discernir desde nuestra propia intuición, porque estamos muy acostumbrados, lo que decía también Edgardo, que estamos robotizados o muy, y estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. No somos capaces de tomar nuestras propias decisiones porque no confiamos en nosotros, pues, en nuestro discernimiento. Exactamente, y ver cómo funciona esta sociedad, porque también tenemos que observar hoy, bueno, ya se habla prácticamente que esta sociedad está agotada, ¿no es cierto? Pero, y se hablan de todas las distopías, pero uno tiene que, el desarrollo de conciencia también tiene que ver con el autoconocimiento y también el ir conociendo cómo funciona el entorno, cómo funciona la sociedad. Por ejemplo, en la educación. La educación es absolutamente informática, no te enseñan a vivir mejor, sino a ser un Te consumidor enseñan a meterte en el obediente. sistema. Exactamente, exactamente. Entonces, los papás tienen que empezar a darse cuenta también que Sí, lo que no entrega la educación formal, tienen que empezar a entregarlos ellos y ellos a su vez también tienen que empezar a hacer un proceso de cambio. Entonces, es fundamental, y dejarlos vivir más a los jóvenes, dejar que experimenten.
porque vienen ya con otro lenguaje. En general, los más jóvenes vienen, ya vienen, estos temas los pueden hablar tranquilamente. Después la salud, ¿para qué hablar? ¿Para qué decir? O sea, tenemos que observar cuál es la salud, que es una salud mucho más holística, que está todo interrelacionado, que tiene que ver con la física cuántica, tiene que ver con concepto de energía. Empezar a ya no seguir enganchados a preocuparnos solamente de un órgano si es que estamos alimentándonos mal, por ejemplo, Claro, porque no nos vamos a sanar, va a ser una sanación química claro, momentánea, digamos, pero no nos va a un sanar, parchecito digamos, ahí. un parchecito, exactamente. Y todas las áreas, el área política, el área social, si uno observa ya, porque estamos en Matrix, pero también tenemos que ser observadores de Matrix. O sea, es otro concepto que se llama desdoblamiento, que tenemos que aprender a Mm, desdoblarnos, es decir, ser actor de Matrix y funcionar lo mejor posible dentro de esta Matrix, pero también darse cuenta que no somos ese actor, que claro, estamos en este show que nos corresponde experimentar, pero también tenemos que darnos cuenta de que es más allá. Entonces, ojo con las ideologías, ojo con los dogmas, porque las ideologías nos enceguecen. Y ahí sí, volvemos de nuevo a la mecanicidad, volvemos a la dualidad, que ese es otro concepto, sí, el pues. concepto de la dualidad, que en el fondo lo que se habla también de una nueva humanidad, se habla de una humanidad en otra dimensión de vibración, que va más allá de la dualidad, va más ya con una comprensión de que somos unidad en la diversidad. Es decir, cada uno es diverso, pero somos todos parte de la unidad. Claro. Entonces, permitirnos cada uno la diversidad, eso está súper bien. Cada uno puede pensar distinto, puede razonar distinto, pero no matarnos por eso. Claro, No enfrentarnos por eso, tenemos que ser más fraternos. Eh, es más bueno, sí, aceptación y menos rechazo, ¿verdad? de todas maneras, claro, aceptar al otro tal como es, como decía Humberto Maturana. Sí, Humberto fue un súper maestro en ese aspecto, cuando él planteaba wow, siempre aprender a escuchar al otro, eh, y aceptarlo tal como es, porque tal finalmente como si es, uno no acepta al otro es un problema de uno también, que claro. viene la intolerancia, de la descalificación, que son otros aspectos. Por ejemplo, la intolerancia, es un defecto que yo me lo veía harto en mí, especialmente esa intolerancia, eh, como que uno no la habla, pero la Claro. estás pensando. Pero la Entonces, tienes ahí. claro, Sí, a mí claro, igual me pasa eso. sí, cuando alguien está diciendo algo y tú ya lo estás diciendo, ya este jetón está hablando puras leceras. Sí, pues. Hay que trabajar eso y realmente Eso. aprender, como decía Humberto, a la escucha consciente, a saber escuchar al otro y respetarlo. Mm, Son cosas que son exacto. parte del desarrollo de conciencia, porque si uno no escucha y solamente se escucha a sí mismo, es parte del egocentrismo. Ahora, en ese aspecto también hay que comprender que el ego es parte de uno también, no tampoco verlo como algo malo, sino es nuestra contraparte que nos ayuda a iluminarnos. Entonces, hacerse, Claro, a vivir en hacerse esta amigo. Matrix también, pues si necesitamos el personaje. No, exactamente. Entonces hay que hacerse amigo, no enemigo del ego, sino Exacto. amigo, pero no ser más equilibrado. Hay que mantenerlo en raya, sí, pues. Por eso, pero con el equilibrio, y con tú pusiste Sí. otra palabra antes, de fondo, el saber profundizar más y saber reflexionar, digamos, en las Mm, distintas áreas y ver si algo te hace mal, bueno, no tomarlo, si algo no te está resonando, sí, no lo hagas. Potenciar más la intuición en ese aspecto y hacerle más caso. Se supone que la intuición totalmente. viene de nuestra área más profunda, y Totalmente. dejar la razón un poquito de lado, ¿no? Sí. Somos seres racionales, pero yo creo que nos fuimos al chancho.
Sí, pues, Alberto, ya estamos en la hora, yo no te quiero robar tiempo, pero antes de despedirnos, yo creo que nos cuentes qué se viene. ¿Cuándo es el festival? bueno, ¿Qué se viene? sí, el Festival 2023, que ya es la séptima versión, un número importante. Eh, ¡Guau! sí, Sí. en principio, si todo funciona, lo haríamos en agosto del próximo año. El lugar lo estamos viendo, lo tenemos casi definido, pero prefiero no decirlo todavía hasta que ya salga real. En esta séptima versión es la versión ya de una nueva humanidad. Estamos viendo el nombre, posiblemente sea ese, hacia una nueva humanidad, donde todos los conceptos y en general los relatores se planteen de acuerdo a ese objetivo, digamos, un aporte a la nueva humanidad en las distintas áreas. Y bueno, a nivel internacional, si es que no los vamos a tener físicamente, la idea es tener virtualmente a todos los gurúes internacionales que también estén transmitiendo. Lo bueno es que ya tenemos buena conexión casi con todos, entonces yo creo que no va a ser difícil tenerlos a lo menos virtualmente. Así que estamos bien contentos también de poder hacer ese aporte y que ojalá vaya mucha gente y bueno, mucha fuerza para los tiempos que estamos viviendo, porque sin duda va a seguir, digamos, la resistencia, y cada vez van a haber resistencias más fuertes y tenemos que tener claro eso, que la incertidumbre va a ser un 100% de incertidumbre, que tenemos que Mm. aprender a vivir así con incertidumbre, que es parte de nosotros. No busquemos las cosas ciertas porque está cambiando todo y por eso que es importante lo que tú decías, Claudia, que hay que conectarse con nuestro mundo interno, ¿no? Yo creo que esa es la clave de todo, la autoobservación y vivir desde ahí Sí, y no tener miedo, si somos seres infinitos, inmortales, así que tomarlo como una gran experiencia. Sin duda, el estar viviendo estos tiempos es una oportunidad magnífica de poder wow, tener son muchas privilegiados, ¿verdad? experiencias. Pero claro, Sí, la cantidad de sí. experiencias que podemos vivir. Antes que sean nuestros padres, ¿cuántas experiencias tenían en la vida? Muy pocas. Se cansaba una vez, tenían pocos trabajos, etcétera. Hoy día los jóvenes ya viajan, se juntan entre ellos, uno pueden haber cuántas relaciones pueden tener, te puedes cambiar de trabajo, puedes emprender estos conceptos. O sea, hay que aprovechar todo, Totalmente, de acuerdo. Sí, es ¿cierto? como liberarnos de esas cadenas de lo Sí, establecido y de lo estable, porque eso no existe. Así que sí. gracias infinitas por esta tremenda conversación. Están todos tan agradecidos, estaba leyendo, dice clase maestra, habían unas preguntas ahí, no vamos a alcanzar, pero dice que buena conversa, bendecido presente para todos, no, están Eso, todos, buenísima conversación, están todos muy bendecido. contentos y gracias Edgardo por esta Pues nada, oportunidad de ofrecerte como invitado, no, de gracias a disponer. ti, felicitaciones por lo que haces. Eres Gracias. muy bonito como transmites y cómo conversas con otras personas, entregando lo mejor de ti. De hecho, ¿cómo se llama? Tu propio canal. Así Luis que Digolán. sí. Entregando inspiración y esperanza. Y no, esa palabra a mí me gusta mucho. La palabra esperanza Mm, es una palabra muy profunda bajo mi punto de vista. Hay que tener sí, esperanza en la creación, en el creador, en uno mismo. sí, Y si nos vamos a tener que ir de acá, hay que irse bien, hay que irse bien. sí, Yo siento eso a medida que va pasando los años, uno tiene que estar tranquilo internamente y no tener temas pendientes, estar lo más en paz posible. totalmente. Diciendo, me voy, trabajo cumplido, ¿no? Claro. Y no tener pendiente, dejar tantas peleas con las personas, Sí, con los papás, ya, abuenarse con los papás, yo creo que es súper sí, importante porque uno se abuena a sí mismo también con eso, se limpia. Los papás hicieron lo mejor posible, ¿no? Hay punto. ¿No es sí, a ellos cierto? les tocó Eh, duro. Les Muy tocó la duro, etapa, sí. yo creo que dura,
Así exactamente. que agradecer las experiencias, agradecer el estar aquí en este momento humano tan importante y agradecerte a ti, Edgardo, por todo lo que vienes haciendo y por todo lo que se va a desplegar, que no me cabe duda que va a ser eso que tú decías, inmenso, Sí, arriba de la ola. Nos sí, vamos a ir todos aprovecho contigo, de invitarlo, vamos a aprovechar de tu canal, que de este por viernes al supuesto. otro, perdón, de este sábado al otro, vamos a hacer un encuentro, estamos haciendo un encuentro que tienen que ver con la nueva humanidad. Vamos a hacer sobre la salud multidimensional, donde Ay, qué lindo. tenemos 4 invitados. Bueno, está Rodolfo Neira como chileno, tenemos un español, mexicano y otra española, todos en sus distintas áreas de la salud, para conversar justamente hacia dónde va la salud y para que nos empecemos a conectar también, porque es un tema muy, muy, muy importante para Muy nuestro desarrollo importante. de conciencia. Si no nos preocupamos y no comprendemos cómo funcionamos nosotros, es difícil desarrollar conciencia y somos muy ignorantes de cómo funcionamos. Entonces Mm, están invitados, hay harta información en el canal sobre eso, para que vean, es gratis, es liberado, con todas las actividades que estamos haciendo, ahora son todas viendo liberadas, así la que fecha. Perfecto. Tú dices que es de este fin de semana al próximo, de este sábado al otro, sí, el sábado el 29 29. a las 11 de la mañana, lo vamos a hacer por Zoom y también por YouTube. Así Así que que gratis, más encima. sí, O no, es sea, liberado. Para aprender tenemos que aprender mucho, tenemos que aprender alimentación bien. también. Somos Es también, que es tremendo hay un tema, ¿no? mundo. Sí. Sí, nos alimentamos muy Esto mal. muy mal, muy mal. Yo lo aprendí con un porrazo que me tuve que dar en la vida, aprender a salir de ese sistema alimenticio también. Pero eso Sí, da para otro. Ahí estaban sí, diciendo otro. que se repita, así que en una de Sí, esas, sí, feliz. Muchas, muchas gracias. gracias a ti también. Infinitas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos los que nos acompañaron Eso. por sus hermosos comentarios y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Así que un Cuídense besito y todos. gracias a todos. Que estés bien. Chao. Chao, chao.